inductores. Para este ejemplo básico es un foco incandescente de resistencia de valor R. ¿Cuáles son las ventajas de la corriente alterna? La corriente alterna tiene las ventajas de que es más fácil transportar a largas distancias la corriente alterna respecto a lo que es la corriente continua. Entonces, directamente ya es una ventaja para distribución. Otra ventaja es de que la corriente alterna puede ser convertida entre distintos valores de tensión, ya sea aumentando o disminuyendo a través de los transformadores. En la primera clase que hemos visto, ahí hemos descrito los transformadores, ¿no? ¿Qué función cumple un transformador, que es una máquina eléctrica? El transformador nos permite aumentar o disminuir el nivel de voltaje, ¿no? para eliminar las pérdidas que se originan en el transporte de la energía eléctrica, debido a que la central o esta fuente de generación se encuentra a miles de kilómetros en una determinada región, ¿no? Cuanto más distancia tenemos más pérdidas. Sin embargo, con el uso de transformadores podemos nosotros reducir esas pérdidas y hacerlo más factible el uso de la corriente alterna, ¿no? Entonces, esa es una de las importantes ventajas. Y los transformadores solamente funcionan con corriente alterna. Con corriente continua no funciona. Entonces, continuamos. La forma de onda de la corriente alterna de la generación, la comúnmente utilizada es la onda sinusoidal. Cuando ya llevemos el capítulo 2, que es generadores, ahí vamos a demostrar de cómo se obtiene esta onda sinusoidal. Puesto que se consigue una transmisión y distribución más eficiente de la energía expresada como. Entonces, la tensión generada en corriente alterna viene expresada por la siguiente función matemática. Entonces, el voltaje instantáneo es igual al voltaje máximo por el seno de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo inicial, todo expresado en voltios. Esta ecuación que nos dice, nos representa la señal o la onda del voltaje generado en corriente alterna. Como podemos ver acá en el gráfico, es una sinusoide, o está con color azul, ¿no? Vamos a describir cada parámetro. Vmax es la amplitud máxima en voltios, también llamado valor máximo o valor de pico. Pues como pueden ver aquí en el gráfico, nuestras referencias es el eje horizontal y vemos desde 0 hasta el pico máximo de la sinusoide es el valor máximo que se obtiene de esta onda, ¿no? Como pueden ver aquí en la ecuación, se refiere a este Vmax. El omega es la pulsación medido en radianes sobre segundo, o la velocidad angular de giro de esta onda sinusoidal, ¿no? Que también podemos determinar o está en función del periodo y la frecuencia. Si queremos calcular la pulsación en radianes sobre segundo, aplicamos 2pi sobre el periodo, t es el periodo, o también por 2 veces pi la frecuencia. Entonces, como habíamos dicho, t es el tiempo en segundos de la sinusoide que tarda un determinado periodo. Y beta es el ángulo de fase inicial en radianes, se refiere a este ángulo. Y el periodo es el tiempo que se tarda en generar una onda completa. Como pueden ver, el de color azul, una onda completa de una sinusoide, el tiempo que tarda se lo denomina periodo. Su unidad de medida es el segundo. La frecuencia es el número de ciclos por segundo y está definido en función del periodo como la inversa del periodo. Su unidad de medida es el hertz, hercios o hertz. En el sistema internacional, pues la frecuencia lo medimos en hercios, Hz. Este dato de la frecuencia es fundamental, ¿no? Cuando se utiliza la corriente alterna, porque esto nos permite
prácticamente dimensionar nuestros equipos que vamos a utilizar con corriente alterna. En Bolivia, nuestra frecuencia de generación es de 50 Hz. Esa es única, ¿no? Una frecuencia de generación de todo nuestro sistema interconectado nacional. Esta onda se lo genera a 50 Hz, que quiere decir a 50 ciclos por segundo, o 50 vueltas por segundo. 50 veces se genera esta onda en un segundo, ¿no? Eso nos dice la frecuencia. Durante un segundo se va a generar 50 veces esta onda completa, ¿no? De un periodo T y de un valor de voltaje máximo. Entonces, continuando con la presentación, vamos a definir los valores que vamos a utilizar, que se llama valor medio de la sinusoide. Entonces, el valor medio de una tensión o cociente en corriente alterna es la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o cociente, medidos en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El valor medio es el tiempo promedio de un determinado tiempo de una función, en este caso puede ser el voltaje o cociente, y se lo calcula mediante la siguiente ecuación matemática. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. Los valores positivos se compensan con los valores negativos. Entonces, el valor medio de una sinusoide completa es igual a cero, ¿no? Podemos ver acá en el gráfico, el cuadrante positivo se resta con el cuadrante negativo. Por tanto, la media de esta sinusoide va a ser igual a cero, ¿no? Eso lo vamos a ver con la ecuación matemática. En cambio, si analizamos el valor medio de un medio periodo, ¿qué quiere decir? Solamente el cuadrante positivo. Entonces utilizamos la definición del valor medio que lo hemos llevado en matemáticas, es mediante esta expresión, ¿no? La integral de un determinado periodo de una función del tiempo por el diferencial del tiempo. Entonces tenemos el voltaje en función del tiempo, reemplazamos en esta integral y resolvemos. Entonces reemplazamos los valores, nuestro periodo va a ser de 0 a pi, porque estamos analizando un medio periodo, ¿no? Entonces de 0 a pi, la función del voltaje seno por el diferencial de la velocidad angular por el tiempo. Resolvemos esta ecuación, vamos a obtener una conclusión de que el valor medio de un semiciclo o de un semiperiodo es igual a 2 sobre pi por el voltaje máximo. Entonces, como decíamos anteriormente, el voltaje máximo para una sinusoide completa va a ser igual a 0. Entonces, si reemplazamos aquí, va a ser nuestros referencias de nuestros límites de la integral va a ser de 0 a 2 pi, ¿no? Si calculamos la media de toda la sinusoide completa. Desarrollando la integral y afectando los límites, el superior menos el inferior, vamos a obtener que todo este valor va a ser igual a 0. Entonces no lo estamos haciendo acá, porque es obvio, ¿no? Tenemos un cuadrante positivo y un cuadrante negativo. Entonces, otro valor fundamental que tenemos que conocer, lo que es el valor eficaz de la cociente alterna. En el gráfico vamos a ver qué es el valor eficaz. Todos los equipos que nosotros conocemos se expresan en función de este valor eficaz y no del valor máximo. El valor máximo solo se utiliza para hacer diseño de máquinas o instalaciones eléctricas. Pero de manera general, en teoría de circuitos, se utiliza el valor eficaz. ¿Para qué es el valor eficaz? El valor eficaz de una corriente alterna es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna.
¿Qué quiere decir? Para una misma potencia, su equivalente en cociente continuo, en cociente alterna se obtiene el valor eficaz, ¿no? O sea, que sea el equivalente para producir la misma potencia. Por ejemplo, cuando decimos que la tensión de alimentación en un circuito es de 220 de nuestra placa de toma de corriente de nuestros domicilios, nos estamos refiriendo a su valor eficaz. Ya estamos utilizando este término del valor eficaz. Este valor eficaz van a ver en muchas placas de los equipos electrodomésticos o máquinas. En algunos se lo simboliza con BRMS, ¿no? Que es la raíz cuadrática media, viene de la palabra en inglés. Entonces, generalmente algunas bibliografías también utilizan BRMS. Ahora, ¿cómo obtenemos? Desarrollando esta ecuación matemática diferencial. El valor eficaz matemáticamente está definido por esta expresión. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos el voltaje sinusoidal en vez de la función y desarrollamos el cuadrado y resolvemos la integral para este periodo completo. Entonces reemplazamos la función de la tensión, es el voltaje máximo por el seno de la velocidad angular por el tiempo al cuadrado y resolvemos esta ecuación. ¿Qué conclusión sacamos resolviendo esta ecuación? Vamos a sacar una conclusión de que el valor del voltaje máximo o voltaje RMS, que algunas bibliografías lo utilizan de esta forma, ya sabemos qué significa, es la raíz cuadrática media, RMS en inglés, que es básicamente lo que se está aplicando esta ecuación, va a ser igual al voltaje máximo entre raíz de 2. Entonces, cuando nos dicen que nosotros tenemos 220 voltios en nuestros domicilios, no se está refiriendo a este voltaje máximo de la sinusoide, ¿no? Se está refiriendo al voltaje máximo sobre raíz de 2, que va a ser más o menos, desarrollando esa expresión, 0,707 del voltaje máximo. Entonces, casi un 71% del voltaje máximo es el voltaje eficaz o el voltaje RMS. Pues a partir de este momento, todos los circuitos que resolvamos en instalaciones, máquinas, todos los valores se trabajan con el valor eficaz, ¿no? Voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Cómo obtenemos? Si nos dan como dato la sinusoide, pues debemos obtener el voltaje máximo y aplicar raíz de 2. Desarrollando esta expresión, recién podemos utilizar ese valor para resolver circuitos. Entonces, mucho ojo con esta ecuación, hay que tomar muy en cuenta que la definición del voltaje eficaz, ¿no? Pues para poder analizar circuitos en forma fasorial, se utiliza como convención la función seno, ¿no? Es lo que hemos visto. Es decir, que las tensiones, como las corrientes, deben estar expresadas mediante esta función y tener un valor positivo. Entonces, una tensión expresada en forma sinusoidal puede ser convertida directamente en un fasor. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la función trigonométrica del seno podemos llevarlo a un fasor, lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Lo que es un número complejo. Esto se hace indicando la tensión y el ángulo de desfase. Ejemplos, para que quede más claro, vamos a hacer dos ejemplos. Tenemos un voltaje versus 1 en función del tiempo, que está definido por 30 por el seno del desplazamiento angular más 25 grados, expresado en voltios. Entonces, esta expresión que nos dan del voltaje en función del tiempo, podemos nosotros representarlo de manera fasorial. Y es lo que vamos a utilizar para resolver circuitos. ¿Cómo los representamos? De la siguiente forma. Entonces, dividimos, tenemos que expresar el valor eficaz, ¿no? como módulo de este fasor. El módulo, ¿cómo obtenemos? Nos dan la amplitud máxima, que es de 30, que es el voltaje máximo que hemos visto anteriormente.
Entonces debemos aplicarle el factor raíz de 2 para obtener el valor eficaz y recién poder aplicar en la teoría de circuitos, ¿no? Y el ángulo, anotamos el ángulo que tenemos de desplazamiento angular, que es de 25 grados. Otro ejemplo, bueno, aquí desarrollamos 30 entre raíz de 2 es igual a 21.21 con un ángulo de 25 grados expresado en voltios, ¿no? Como pueden ver, si tenemos la fuente de generación de corriente alterna y nos da un voltaje en función del tiempo de esta manera, nosotros podemos convertirlo para resolver circuitos a un fasor. ¿Qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es convertir la amplitud máxima a un valor eficaz. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre raíz de 2. El ángulo lo obtenemos del argumento de la sinusoide. En este caso es 25. Puede darse el caso que no existe este ángulo, entonces el ángulo va a ser 0 grados. Y por lo general, de una fuente de tensión es 0 grados. Desarrollamos la expresión y tenemos el voltaje en función del voltaje eficaz, ¿no? Otro ejemplo vamos a hacer, esta vez de una cociente, y sub 1 en función del tiempo, nos dicen que tiene un valor de 141.42 seno del desplazamiento angular menos 60 grados, expresado en amperes, ¿no? Si estamos hablando de cociente, su unidad de medida de la cociente es el amperio. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, esto es I sub 1, por favor, lo vamos a corregir, no es B sub 1, es I sub 1, va a ser igual a la amplitud máxima de la función sobre raíz de 2, ¿no? Para determinar el valor eficaz. Entonces, el valor máximo nos da como dato 141.42, ¿no? Nos emplazamos 141.42 entre raíz de 2, obtenemos la corriente eficaz y el ángulo del fasor determinamos del desplazamiento que nos dan en el argumento de la sinusoide. Entonces, en este caso, para este ejemplo, es de menos 60. Entonces, debemos respetar el signo y como fasor anotamos los menos 60 grados. Entonces, resolvemos la expresión. La corriente I sub 1, por favor, esto vuelvo a repetir, no es B sub 1, es I sub 1 porque estamos hablando de corriente. Va a ser igual 141.42 entre raíz de 2 es igual a 100 y el desplazamiento o el ángulo va a ser de menos 60 grados, ¿no? Expresado en amperios. Estamos hablando de cociente, entonces unidad de medida de la corriente es el amperio. Entonces en esta parte tienen que tener muy en cuenta cuando estemos resolviendo circuitos. En las anteriores gestiones lo que han hecho es utilizar directamente el valor máximo, ¿no? De aquí. Entonces están haciendo una... Si el dato inicial que utilicemos como generación, el valor máximo, todo lo que hagamos más allá va a estar mal, ¿no? Todos los valores que calculemos de impedancia equivalente y que lo vamos a ver posteriormente, van a estar mal. Entonces hay que tomar muy en cuenta, si tenemos el voltaje en la fuente de generación en función del seno, debemos convertir o expresarlo como fasor. Y tomar muy en cuenta el módulo del fasor es el valor eficaz de esta función. Pero lo único que tenemos que hacer es afectar la raíz de 2, ¿no? Dividir el voltaje máximo sobre raíz de 2. Pues como pueden ver, parece sencillo, pero a la hora de resolver un circuito, ahí es donde uno se va a complicar. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte del valor eficaz. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo conocer. De lo contrario, vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con la presentación de la clase. Pues ahora lo que vamos a hacer es definir lo que es una impedancia eléctrica en corriente alterna. Entonces, en términos generales, se denomina impedancia a la resistencia al paso de una corriente alterna.
es similar al concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, que ya hemos llevado en física 3, ¿no? Pero la diferencia de la resistencia es que la impedancia se representa mediante un número complejo. Las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, esa es la diferencia con lo que es una resistencia en corriente continua, ¿no? Entonces, en realidad, una resistencia es similar a lo que es una impedancia porque se oponen al flujo, al paso del flujo de la corriente alterna en un determinado circuito. Entonces, la parte real, como ya estamos entrando a corriente alterna, entonces la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué nos dice? La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica y la parte imaginaria está formada por las reactancias, que son las resistencias al paso de la corriente de los elementos inductivo y capacitivo. ¿Qué nos quiere decir? Que la impedancia está compuesta por una resistencia que es en la parte real y una parte imaginaria que es la reactancia. Y la reactancia a su vez está compuesto por dos tipos de reactancia, que puede ser inductivo o capacitivo. Generalmente la impedancia se los representa con las letras Z. Su unidad de medida en el sistema internacional, que es lo que vamos a usar, es el ohmio, escrito literalmente, o bien la simbología el omega, ¿no? Como puedes ver acá en el gráfico. Entonces, matemáticamente, ¿qué hemos expresado bueno, ¿qué hemos expresado? Que la impedancia Z es igual a la resistencia R, que es la parte real, más la parte imaginaria por la reactancia. Entonces volvemos a repetir, la parte R es la parte real de la impedancia y corresponde al valor resistivo del elemento. X es la parte imaginaria y corresponde a la reactancia total, que se calcula como la diferencia de las reactancias inductivas y capacitivas. ¿Qué quiere decir? Que la reactancia de un determinado elemento podemos determinar a través de la diferencia de la reactancia inductiva, que lo vamos a denominar como XL, menos la reactancia capacitiva con la variable XC. C viene de capacitancia y L de inductivo. Entonces hay que tomar muy en cuenta que una impedancia está compuesto nuevamente por una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que resulta de la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Las unidades de medida de la impedancia es en ohms. Por tanto, la parte real también va a ser en ohms, la resistencia mide en ohms y la reactancia también en ohms, ¿no? Tanto la inductiva y la capacitiva en ohms. Continuamos. ¿Cómo vamos a hacer ahora la representación de la impedancia? ¿Cómo representamos en el plano complejo? En los circuitos de corriente alterna, la impedancia se representa por un rectángulo. Entonces, la simbología que vamos a utilizar para resolver circuitos va a ser esta, ¿no? Un rectángulo y denominado con la Z mayúscula. Entonces, al tener un rectángulo, nos está indicando que esta impedancia está compuesta por una resistencia o una reactancia, ya sea inductiva o capacitiva. Ahora vamos a expresar la representación vectorial del triángulo de impedancia. ¿Qué es el triángulo de impedancia? El triángulo de impedancia de un elemento o de un circuito se forma representando a la parte real de la impedancia correspondiente a la resistencia, es lo que habíamos indicado anteriormente, y a la parte imaginaria que corresponde a la diferencia de la reactancia inductiva y la capacitiva, ¿no? En los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Qué estamos indicando? Que en este triángulo, puedes ver, tenemos acá el plano complejo real, el eje real y el eje imaginario.
Entonces, como real, debemos expresar la resistencia de valor R con un vector o fasor, ¿no? Está de color negro. Y la reactancia inductiva, como hemos visto anteriormente, tiene un valor positivo, por tanto, XL siempre va a ser en esa dirección, va a estar en el primer cuadrante positivo, ¿no? Entonces, vemos la flecha coincide con el eje imaginario que es positivo. Luego debemos restar la reactancia capacitiva XC. Entonces debemos dibujar el fasor en sentido contrario, puesto que el cuarto cuadrante es el negativo, ¿no? Con el indicador hacia abajo. Entonces es importante que aquí tomen en cuenta que la reactancia capacitiva tiene una dirección en sentido contrario a la reactancia inductiva. Entonces volvemos a bajar. Y el resultado de esta diferencia nos va a dar el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Que va a ser este. No está dibujado acá, pero ya tenemos que ver que la diferencia de estos nos va a dar la variable X, que es la reactancia total, ¿no? Que viene de la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Al formar el triángulo rectángulo, entonces tenemos las siguientes variables. Vamos a tener la resistencia R, la reactancia total, el ángulo que se forma entre la resistencia y la reactancia, y el módulo del triángulo rectángulo, que lo estamos llamando con la letra Z, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este gráfico lo vamos a usar con mucha frecuencia, tenemos que asimilarlo de la mejor manera. Entonces, voy a volver a repetir, una impedancia tiene dos componentes, una componente real y una componente imaginaria. La componente real es la resistencia del elemento, ¿no? Y la imaginaria es la reactancia del elemento. Esta reactancia va a depender de qué tipo de reactancia es. Si es inductivo, la dirección va a ser siempre coincidente con el eje imaginario, hacia arriba. Y si fuera un capacitivo, entonces la dirección de este vector va a ser contrario a la reactancia inductiva, o sea, apuntando hacia abajo. Entonces, de esa forma dibujamos el triángulo de impedancia. Se escucha el audio, ¿no? Por favor, jóvenes, ¿pueden indicarme? Sí, se escucha. Ya, gracias. Creo que se ha mejorado. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Nos queda 3 minutos, entonces se corta y nos volvemos a conectar. Entonces vamos a dibujarlo gráficamente en el plano complejo, todo lo que hemos expresado hasta este momento. Entonces, primero dibujamos el eje, el plano complejo compuesto por los dos ejes, ¿no? El eje real y el eje imaginario. Vamos a representar entonces una impedancia inductiva pura, que solamente tiene una reactancia inductiva XL puro, ¿no? Entonces, si es una reactancia inductiva, ya hemos indicado que su signo o el valor es positivo. Entonces, la impedancia va a estar compuesta por una resistencia R más una reactancia inductiva L positiva. ¿Cómo yo grafico, cómo obtengo el triángulo de este elemento, digamos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Dibujamos la resistencia R en el eje real, ¿no? Entonces, dibujamos el vector que está de color rojo, coincidente con el eje real. ¿Qué valor va a tener esta componente de este fasor? Va a tener el valor de R, que es la resistencia. Luego me fijo, como estamos graficando a la reactancia inductiva que tiene un valor positivo, pues debo dibujar el fasor de la reactancia inductiva positivo, ¿no? Pues si es positivo, lo dibujamos en el primer cuadrante, puesto que coincide con el eje imaginario positivo, ¿no? Así. Y colocamos el valor de este
fasor que va a tener un valor de XL. Luego la hipotenusa o la suma fasorial de R más XL nos va a dar el valor de la impedancia. Está de color verde, ¿no? Va a tener un valor de Z que va a ser el módulo del fasor que llega a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pues como han podido ver, es relativamente sencillo graficar el triángulo de impedancias de un elemento que es una reactancia inductiva. Como ya tenemos formado el triángulo rectángulo, entonces podemos calcular los siguientes parámetros. El ángulo, ¿no? Este ángulo es fundamental para resolver circuitos. Pues este ángulo es el ángulo que se forma entre la resistencia y la reactancia inductiva.